1844, un pequeño libro hizo la diferencia y pronto se convirtió en uno de los más controvertidos de la época victoriana. El autor era un escocés, Robert Chambers. Chambers lo llamó Huellas de la historia natural de la creación, que presentó un argumento convincente de la tesis de que las especies no son fijas, ellas cambian, que todo se desarrolla de una forma primitiva. Llamó a este concepto transmutación, lo que nosotros llamamos evolución. La evolución vino de un mundo en progreso, la convicción de que todas las cosas pueden cambiar, mejorar, una historia de vida tan diversa y desconcertante, y la preocupación y la percepción de que la Tierra era casi infinitamente vieja. El hombre que respondió a la pregunta de cómo se crearon las especies fue Charles Darwin, un geólogo astuto y arduo defensor de la antigüedad de la Tierra. Darwin trabajaba en su teoría de la evolución de la Tierra durante varios años, juntando vestigios. Por más de 15 años, gran parte de su trabajo fue terminado. Darwin se sintió listo para publicar su libro, llamado El origen de las especies. Según Darwin, la vida era una larga lucha por la supervivencia. En la naturaleza hay una competencia dentro y fuera de las especies, un mecanismo que Darwin llamó selección natural. La selección natural consistía en que la naturaleza escogía a un sujeto determinado de una población y le ponía características diferentes de toda su población. Por ejemplo, la mariposa blanca. La naturaleza escogía a la mariposa y la ponía de color blanco para que se beneficiara del musgo o todo lo claro que hubiera donde pasara. Pero si caía en una parte oscura, se iba a notar y iba a tener más riesgo de que la comiera. Luego, dice que uno de los aficionados fue Alfred Wegener, un hombre del tiempo, un meteorólogo alemán, y junto a su hermano tenía el récord mundial de globos aerostáticos. Era, sin embargo, un meteorólogo en formación. Pero eso no le impidió proponer una nueva teoría radical y polémica sobre las fuerzas que formaron la Tierra. Wegener ha creado una teoría que era un poco lógica, pero al parecer era completamente ridícula. Sugirió que todos, o sea, los 7 grandes continentes, alguna vez estuvieron todos unidos por un supercontinente único llamado Pangea, que significa toda la Tierra. Si observamos entre la bibliografía, los libros publicados hace unos 20 años, con las últimas variaciones de la paleontropología, nos damos cuenta que aquel sencillo gráfico que reflejaba la evolución del hombre, desde el Australopithecus hasta el Homo sapiens, pasando por el Homo habilis, Homo erectus, Neandertal, y ya que no tiene nada que ver con complejidad de nuestro árbol genealógico actual. Lamarck fue otro que planteó una teoría, la del uso y el desuso, y lo explican con unas jirafas. Las jirafas en un tiempo determinado fueron de cuello pequeño, pero se tuvieron que estirar, cada vez estirar más y más porque no alcanzaban las hojas, y así generación tras generación se les fue alargando el cuello. A los caballos antes tenían demasiados dedos en las patas, pero como eran de carreras y corrían y eran muy fuertes, esos dedos los lastimaban, los hacían doler porque no los usaban para nada. Así que generación tras generación se fueron perdiendo estos dedos y fue creciendo su tamaño, su cráneo y toda su contextura corporal y física. A pesar de todo lo que conocemos de nuestro cuerpo humano, no sabíamos que algunas de nuestras partes son homólogas a otras, como la de la ballena, la araña, el caballo, el león, el humano, el murciélago y el ave tienen los mismos huesos, solo que de forma diferente. Digamos, tienen los mismos dedos y los mismos huesos que unen la mano. El gato, el humano, la ballena y el murciélago. Todos tienen los mismos huesos, solo que por sus contexturas que son diferentes,
entonces se ven diferentes, pero no lo son. Algunos animales, plantas y insectos toman diferentes formas, a pesar de que son de la misma especie, se disfrazan o tienen diferentes formas para ser más llamativos. Este es un pequeño resumen de todo lo que vimos hoy. Vemos que son homólogas nuestras pies, los picos de los diferentes pájaros según Darwin son diferentes porque cada uno vive en diferentes lugares y es lo que necesita. En algún momento los pájaros y los dinosaurios en una época fueron iguales o son iguales porque son de la misma especie, solo que han evolucionado más. Lo mismo que los perros, son de diferentes razas pero de la misma especie.